Bienvenidos, los saluda Mauricio Arroyave para presentarles un nuevo capítulo de Fiscalía para Todos. En esta emisión les traemos las últimas noticias de las direcciones nacionales, las regionales y todas las seccionales de la Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía que está comprometida con la paz y con las víctimas. Estos son nuestros titulares. Especial, 15 años después de la masacre de El Salado, Fiscalía para Todos estuvo presente en la entrega de restos a las familias de las víctimas de las autodefensas en el departamento de Bolívar. Importante capacitación a fiscales a nivel nacional sobre justicia transicional y marco jurídico para la paz se llevará a cabo en 8 talleres promovidos por el despacho del Vicefiscal General. La Fiscalía General de la Nación celebra y reconoce la labor de los investigadores de la entidad. El 17 de julio fue el día escogido para esta celebración. Este primer bloque lo iniciaremos con un especial que preparamos desde el departamento de Bolívar. 2 masacres que marcaron la vida de los pobladores del Salao. La primera en marzo de 1997, que causó el desplazamiento de 7.000 personas, de las cuales solo retornaron 400. En el año 2000, hombres del Bloque Norte, Bloque Héroes de los Montes de María y el Bloque Catatumbo de las Autodefensas se toman otra vez el corregimiento, acabando con la vida de 68 personas. Después de 15 años, la Unidad de Justicia Transicional regresa a la zona para cumplir nuevamente una cita con las víctimas. Mi compañera Carolina Rivera nos trae los detalles. Mauricio, televidentes, 9 familias campesinas del corregimiento de El Salado en el Carmen de Bolívar, el lugar donde nos encontramos ahora y donde vemos al fondo la iglesia del corregimiento, recibieron los restos de las víctimas de la masacre ocurrida entre el 17 y el 20 de febrero del año 2000. Los cuerpos de las víctimas fueron enterrados en este mismo lugar en fosas comunes. En el año 2013 fueron exhumados para ser llevados al cementerio del corregimiento. Así se vivió el momento de la entrega de restos. En El Salao, la calma perpetua que solo interrumpe los juegos de los niños, las reuniones de vecinos en los portones de las casas, el sol agobiante de los Montes de María y las noticias de quién llega o quién se va, le abrió paso al encuentro de estas familias con sus muertos. Y es que en El Salao sus pobladores aprendieron a convivir con la muerte. A la entrega de restos de las víctimas de la masacre vinieron los que huyeron del pueblo y quienes retornaron, pese a los recuerdos, el miedo y el dolor, con las fotos de sus seres queridos y un discurso entrecortado por las lágrimas que intenta que estas 9 víctimas sean recordadas no solo como un número más entre los miles que hoy cuenta el conflicto, sino por quienes eran y los sueños que murieron con ellos. Hoy quiero hablar de mi mamá. Es que ayer me hicieron una pregunta y me dijeron qué cosas de ella no te gustó o no te gustaba. Fue duro pensar qué cosas malas tenía mi mamá. Y lo único malo que encontré en ella era que consentía más a mi hermana que a mí. Rosmi fue una mujer ejemplar, solidaria, amorosa, respetuosa, amadora de Dios, de su familia, de su prójimo. También quisiera hablarle de mi hermano Luis Pablo, Luchito. Algunos lo describieron como el galán del pueblo. Pero él era más que eso. Él fue un joven que amaba el Salado. Fueron Rosmi y Luchito, el joven profesor del pueblo y la madre comunitaria, los primeros en ser torturados y asesinados por los paramilitares. ¿En dónde está Dios? 15 años después de la masacre, Miguel aún no entiende por qué su padre, de 60 años, no murió de viejo y en calma. Yo me pregunto por qué vas a decir, no encuentro una roncha, una razón, se lo mato. Pero no veo cerca con nadie. Yo no lo veo. Para Rafael Urreta y su familia, con la entrega de los restos de su hermano, llegó el tiempo de entender y volver a empezar. Se hizo lo posible que se identificara a cada uno de ellos para que en sí, en fin, Colombia entera pudiese entender quiénes estaban dentro de unas fosas comunes. Dentro de esas fosas comunes no estaba directamente un guerrillero muerto, un paramilitar. Estaba un miembro de la comunidad, un ser civil, conocido por la gente y sus andanzas y sus cosas que hacer diariamente. Yo no lo veo.
Los niños del Salao, emblema de la vida que vino después de la tragedia, hoy, adolescentes que crecieron en el infortunio del desplazamiento, el hambre y la indiferencia, también son muestra de la resistencia, la esperanza y la alegría que, aunque tímida, aún vive en toda la comunidad. Aunque apenas iba para 3 años, pues ha sido un poco difícil ver a mi familia en esta situación, o sea, no es nada fácil verlos. Son 15 años y son 15 años que no se superan y 15 años que pasaron tantas cosas, hay algo dentro de ellos que de pronto está en mí. Es en este lugar, la cancha de microfútbol del corregimiento de El Salado, el lugar donde cerca de 450 paramilitares masacraron indiscriminadamente a más de 50 personas. Son 68 las víctimas en total, contando las asesinadas en veredas cercanas. Los sobrevivientes nos contaron lo que sucedió en estos 4 días de terror. Hasta El Salao, entre los departamentos de Sucre y Bolívar, llegaron armados de pies a cabeza un batallón de hombres comandados por Salvatore Mancuso, Rodrigo Tobar Pupo alias Jorge 40 y Ober Enrique Vánquez Martínez alias Juancho Dique. Entraron por 3 caminos diferentes, dejando a su paso los primeros muertos, unos en la vereda La Sierra en Córdoba y otros en el área rural de Ovejas Sucre y El Salao. El ataque fue planeado a manera de limpieza del que sería, según las autodefensas, el campamento del Frente 37 de las FARC, dirigido por alias Martín Caballero. Ya en el parque principal, reunieron a hombres, mujeres y niños y a sangre fría fueron torturando, apuñalando y degollando a la gente. Neida Narváez fue una de las que organizó a sus familiares y vecinos para huir y encima de una mula y con una bebé de 7 meses en el vientre buscó un lugar entre el monte para salvar su vida. Cogimos de pronto unas mantas para cubrir a los pequeños porque llevaban muchos pequeños. Ese sitio fue más o menos como a 10 kilómetros de aquí, ya, donde nos escondimos, donde pasamos pues la angustia de lo que estaba pasando, veíamos la candela, escuchábamos música y para nosotros era una angustia de saber de que nos estaban matando nuestra gente. Pasamos 3 días y 3 noches sin dormir, no comíamos nada y cuando regresamos para mí fue muy duro. No quería llegar porque ya nos habían contado lo que había sucedido y sabíamos que íbamos a venir a ver nuestra gente pues que habían matado. Los mataron a unos por las marcas que tenían en los hombros y que según los paramilitares eran señas de la carga de equipos de campaña que llevaban los guerrilleros, o por la ausencia de vello en las canillas y que se lo atribuían al uso continuo de botas. Otros fueron escogidos al azar, un cúmulo de muertos que además de ver tuvieron que enterrar los que regresaron después de pasar como Neida 4 o 5 días en las montañas. La gente estaba agotada y ya la gente no podía más, ya el cansancio era demasiado y ellos decían que en cambio que se los fueran a comer los animales, pues ellos pensaban, mejor hacían esas pozas y los enterraban ahí. Eso fue lo que obligó a que ellos hubiesen sido enterrados ahí. Y tener esa resistencia, imagínense, de enterrar esa cantidad de gente. También cuenta la historia que el día de la masacre desaparecieron familias enteras, un padre y sus 3 hijos, que las mujeres fueron pateadas hasta el cansancio y empaladas, y que los niños fueron obligados a ver todo este espectáculo de sangre. Yo me fui a Cartagena, tuve mi hija, es una niña, hoy es una adolescente, tiene 15 años. Lo mismo que hace este desplazamiento. Con todo esto que se está llevando a cabo hoy, queremos que haya justicia, que haya verdad y que la reparación de estas víctimas sea una reparación conforme la establecen las leyes. La mayoría de pobladores del Salao nunca retornaron. Hoy viven un poco más de 700, sobrevivientes del tiempo más crítico de las masacres en la historia contemporánea del conflicto. Solo en los Montes de María, entre 1998 y el año 2003, se cometieron alrededor de 39. Después de la masacre del año 2000, este pueblo quedó literalmente desolado. 300 personas regresaron a esta región 2 años después, con el sueño no solo de recuperar su identidad, sino también sus casas y cultivar la tierra. En la ceremonia de velación que se realizó horas antes a la entrega de restos, la comunidad veló no solamente a sus muertos. Su clamor se extiende para que hechos como este jamás se vuelvan a repetir.
La iglesia se vistió de luto y los salaeros fueron llenando cada espacio de este recinto y sus alrededores, los mismos que albergaron durante 4 días los cuerpos sin vida de hombres y mujeres masacrados. 4 días, pues los paramilitares les prohibieron llorar, velar y enterrar a sus muertos. Solo hasta cuando los alzados en armas abandonaron el corregimiento, las víctimas fueron llevadas al cementerio. 12 cuerpos, por el alto grado de descomposición en que se encontraban, fueron enterrados en fosas comunes. Lo otro, lo que pasó durante la incursión, es la historia que todos quieren olvidar. No lo quisiera recordar. Yo cuando me acuerdo de eso quisiera dar gritos. Los sustos que nosotros pasemos en esos montes, en esas montañas, culebra, avispa, muerta de hambre, muerto de sed, bebíamos era el orín. O yo no quisiera acordarme. Isabel alcanzó a correr y a ocultarse en el monte con su familia, pero Jairo Alonso, su sobrino, no corrió con la misma suerte. Fueron personas que fueron queridas para aquí, para este pueblo, y fueron como si fueran nuestros hermanos, porque son de nuestro pueblo. Eso nunca se va a olvidar. Siempre va a estar entre nosotros, porque ellos eran los amigos de uno, eran la vecina, eran los familiares, era el compadre. En esta velación colectiva, los salaeros recordaron aquellas 12 víctimas, 8 que reposan en estos cajones. Las demás siguen esperando el momento en que finalmente los restos de sus familiares sean entregados para darles cristiana sepultura. Un trabajo previo a este momento fue llevado a cabo por una comisión de la Fiscalía y la Unidad de Reparación a las Víctimas, quienes les brindaron apoyo psicosocial, jurídico y una explicación científica de todo el proceso que tuvo la identificación de los restos a los familiares. Después de haber pasado todo el temor ese que viví aquí dentro de la comunidad, viendo muertos, enterrando muertos, compañeros, amigos, tíos y todo, el día lunes, ya después que eso había pasado, estuve a punto de perder la vida, donde la perdieron 5 personas más. Aquí murieron personas, puros campesinos, jóvenes, ancianos, que debe haber la verdad, la justicia, para que nosotros podamos minimizar lo que pasó aquí, que nunca nosotros lo vamos a olvidar, pero sí podemos empezar por ahí. Para dignificar a los hombres y mujeres cuyos cuerpos permanecieron por más de una década debajo del cemento ardiente del parque de este pueblo, los habitantes encendieron velas, arreglaron flores y escribieron cartas. Quedará para ellos, estas familias que en realidad son solo una, pues en esta población el menos cercano es primo lejano, el recuerdo de esta noche, un triste retrato de la guerra que a los más humildes les tocó vivir. Historias de dolor y esperanza son las relatadas por los salaeros. 3 historias, 3 generaciones marcadas por el conflicto, aquí en Fiscalía para Todos. El día en que llegaron los paramilitares al Salao, Edwin, un campesino dedicado al cultivo de tabaco cuando el Carmen de Bolívar llegó a ser la principal productora para la exportación de este producto, sería el último que atendería el llamado de su padre a recoger maíz. Ya los rumores de la sangre que corrió en la plaza del pueblo habían llegado a los oídos de Edwin, su padre y su hermano, quienes vivían en una casa en la montaña, hacia donde huyeron sin saber el uno del otro y donde pasaron 4 días con sus noches envueltos en el agreste verde. Me convidó a mi papá a recoger un maíz, entonces salimos y ya lo masacraron en la finca El Vaquero. Ya mi papá y el hermano mío. Mi papá tenía 62 años, pues el hermano mío tenía 28 años. Paramilitares, a mí fue los que me cosieron, me amarraron las manos, me amarraron los pies, y me cogieron por aquí y me pusieron el cuchillo. Entonces alguien llegó y dijo, no mates a ese tipo, no lo mates. Yo dije, bueno, si me voy a morir inocentemente de lo que ustedes están haciendo. Ni trabajo con el gobierno, ni trabajo con la guerrilla, ni trabajo con ustedes. Entonces, ¿por qué ustedes tienen que estar masacrando a la gente aquí en El Salao? ¿Qué es lo que les pasa? Por compasión o quién sabe por cuál designio de Dios, dice Edwin, los que se hacían llamar los Mesías lo dejaron ir. Y fue así como ocurrió en el pueblo entero, que amenazado con otra incursión, tuvo que dejar su casa, su tierra y los pocos animales que quedaron vivos. Edwin se asentó con su familia y de caridad en el Carmen de Bolívar. De que antes vivíamos aquí del cultivo, nosotros parábamos canelles en los montes y nosotros los quedábamos, poníamos la cría de gallina, la cría de cerdo y nosotros teníamos de donde comer. Nosotros no teníamos por qué andar rogándole a nadie que mira, que dame esto, que tal, que no.
Y fue esta misma miseria que lo obligó a volver al Salao 4 años después de la masacre. Pueblo lo encuentro vuelto monte. ¿Por qué decido retornar aquí? Porque no había donde trabajar, a donde hacer cultivo, a donde hacer trabajo. Entonces uno por aquí consigue el monte para trabajar y uno siembra la yuca, el maíz, el tabaco, uno vive de eso. Al cementerio viene con su hija, quien nació el mismo año en que la muerte se apoderó del Salao, a visitar a los suyos como lo hace Yasmín, una mujer que al contrario de Edwin no pudo enterrarlos aquí. Su familiar es una de las víctimas que la fiscalía exhumó del parque del pueblo y que hoy trajo a este lugar. Aunque sus papás retornaron hace 3 años, pues de pena moral casi mueren, poco viene a visitarlos. Aún no supera el terror de las noches escondida en el monte junto con sus 6 hermanos y su hija de solo 1 mes de nacida. Fueron 4 días donde no teníamos ni comida ni agua. Nada más escuchamos los disparos y el avión fantasma de noche donde estábamos. Cuando nosotros quisimos regresar donde estábamos, ya ellos tenían ya varios días de muertos, ya estaban descompuestos. Y la ansia de uno de irse, con miedo de que se volvieran a meter, nos fueran a terminar de matar. Lo primero que se le ocurrió fue cobar y enterrar varias personas en el mismo lugar para poder cada quien salir. La otra historia camina al lado de Yasmín. Es su hija de 15 años y sobreviviente a la masacre, al hambre y a la sed. Un milagro de vida que se resistió a morir entre los montes de María. La verdad que me gustaría que lo recordaran como era antes. Tranquilo, un pueblo alegre, lleno de paz, tranquilidad, que todo el mundo se ayudaba con el otro. O sea, no con esto, con esta tristeza, como uno como que... Porque esto es una tristeza, a pesar de los años, esto nunca deja de ser triste. De este modo, amigos, vecinos, familiares y toda la comunidad salaera enterraron en el cementerio del corregimiento a sus seres queridos. Un lugar para sus muertos que también el conflicto les arrebató. Esta es toda la información desde El Salado en Carmen de Bolívar. Carolina Rivera, Fiscalía para Todos. Entre las nuevas metas de capacitación por instrucción del despacho del fiscal y el vicefiscal general están los 8 talleres dirigidos a fiscales a nivel nacional sobre graves violaciones con relación al conflicto, con perspectivas a una justicia transicional y a una fiscalía más preparada para enfrentar el marco jurídico para la paz. Desde el año 2012 se puso en marcha la estrategia de priorización, dinámica que hoy se consolida en el ente investigador y que ha requerido una transformación institucional radical. Todo cambio estructural requiere un cambio cultural, en este caso, en la cultura tradicional de investigación y en la comprensión misma del fenómeno macrocriminal. Por eso es el gran origen que tiene el nuevo enfoque de investigación penal en Colombia, que permite ahora extenderse a diferentes tipos penales, es aterrizarlo ahora a ciertos delitos como el desplazamiento forzado, el reclutamiento ilícito o incluso el terrorismo, que viene a ser un poquito más complicado por los temas de las negociaciones de paz. Así surgió la idea de estos talleres para preparar una fiscalía para la paz, lista para asumir las investigaciones y judicializaciones en un marco de posconflicto dirigido en primera instancia a fiscales especializados que conocen de casos relacionados con la macro y microcriminalidad y el conflicto armado, así como la solución pacífica del mismo. Claramente, estas decisiones de sus talleres buscan precisamente afianzar el terreno que se ha venido labrando sobre estas formas de imputación, sobre estas formas de investigación, que lo que buscan en particular es, a través de esos insumos que se recogen de esos talleres, porque esos talleres realmente no tienen una función formativa, sino es de retroalimentación tanto de la Fiscalía General de la Nación, de sus directivas hacia sus fiscales y viceversa. La Fiscalía es un gran laboratorio de discusión, que se constituye en un centro de investigación y de producción de conocimiento. La discusión y la reflexión permanente hacen parte de la investigación asociada a crímenes internacionales. A la fecha nos quedan solamente 3 talleres, uno sobre el recaudo probatorio para máximos responsables, otro sobre violencia sexual en conflicto armado y un tercer taller sobre otras formas de violencia sexual. Las experiencias que dejen estos talleres sobre delitos de lesa humanidad y derecho internacional humanitario, entre otros, servirán de insumos para la creación de directrices para una correcta administración de justicia que se ajuste a la coyuntura nacional. Próximamente saldrá la directiva de homicidio en persona protegida. Ana Alejandra Moreno, Fiscalía para Todos.
Con el propósito de celebrar el Día del Investigador, la entidad quiere exaltar la importante labor de los funcionarios que arriesgan su vida todos los días por el bienestar de la nación. El 17 de julio fue la fecha asignada para esta conmemoración. En la investigación judicial, el valor humano es primordial en la resolución de los casos, recolectar evidencias y plantear las hipótesis correspondientes con un propósito específico, la judicialización de la criminalidad. Pasión, sacrificio, disciplina, estas y más características son las cualidades que deben cumplir los investigadores del CTI. La vocación es muy importante en un trabajo como el que desarrollamos porque es un trabajo de entrega total, es un trabajo donde tienes que tener compromiso, donde tienes que dejar a un lado muchas veces tu entorno familiar, personal y social para dedicarte de lleno a una labor investigativa. Que sea alguien que escudriñe, que se preocupe por buscar la verdad, pero realmente es una profesión que sale de corazón. Además la capacitación, una buena formación y un perfil profesional. Con el objetivo de conmemorar el Día del Investigador decretado por la Fiscalía General de la Nación para el 17 de julio, la entidad convocó a más de 300 funcionarios en el búnker de la Fiscalía. Esto con el fin de realizar un merecido homenaje a los funcionarios encargados de combatir el delito. Es justamente reconocer la labor que a diario realizan nuestros investigadores en cada una de las labores que le encomiendan los fiscales a fin de determinar la autoría o participación de las personas que están involucradas en una conducta punible. Los investigadores convocados para celebrar este día son una representación de todos los funcionarios encargados de cumplir esta importante labor en el país. Son más de 7.000 los investigadores que a nivel nacional luchan eficazmente en la resolución de las conductas punibles, convirtiéndose así en una pieza fundamental. Son la columna vertebral de una investigación, son quienes hacen las labores de campo, hacen las labores científicas, son las que traen los elementos materiales probatorios, son los que traen las evidencias y recogen la información. Ellos son los que construyen la investigación. Donde tienes que hacer tu investigación de corazón, sin inmiscuir obviamente sentimientos, sino tienes que hacer una investigación centrada para que se obtengan unos buenos resultados investigativos. La responsabilidad en la evidencia del material probatorio, respetar las políticas investigativas al establecer y recopilar la información legalmente obtenida en un trabajo mancomunado con el respectivo fiscal. Ese es el objetivo de estos investigadores que buscan así llegar a su mayor propósito, la verdad. Es poder ayudar a las personas con la satisfacción del deber cumplido, de poder en lo que yo estudié o en lo que me preparé, poderlo colocar a disposición o al servicio de la comunidad. El compromiso de estos investigadores al servicio del país es una razón para aplaudir. Ellos hacen parte de una responsabilidad que enorgullece a la Fiscalía General de la Nación. Que sigan amando este CTI, que es una pasión, y como yo vamos a salir adelante y vamos a entregar un mejor CTI el día de mañana a Colombia. Investigadores y directivos reunidos para conmemorar una significativa celebración, el Día del Investigador. Y llegamos a nuestra sección Fiscalía Responde, un espacio para que ustedes, nuestros televidentes, envíen sus preguntas. Con gusto, un funcionario de la entidad las responderá. Hola, gracias por cumplir cada semana la cita aquí en Fiscalía Responde, un espacio creado por ustedes y para ustedes, para que nos envíen todas sus preguntas que tienen frente a nuestra entidad. Y precisamente vamos con nuestros seguidores en nuestras redes sociales, que en esta semana estuvieron muy movidos. En Twitter tenemos 363.000 seguidores, en Facebook 26.600, y precisamente uno de ellos, que quiere guardar su identidad, nos envía la siguiente pregunta. Tengo una amiga de 19 años, ella quiso montar un negocio y terminó metida en la prostitución. Ella se quiere salir, pero su proxeneta la acosa y le dice que mostrará a sus familiares fotos íntimas. ¿Cómo podemos aconsejarla? Aquí la respuesta. A todas las mujeres que vienen siendo víctimas de proxenetas, la Fiscalía General de la Nación las invita a que denuncie, que con esta denuncia la Fiscalía puede iniciar una acción contra estos proxenetas por varios delitos que vienen cometiendo, entre ellos la inducción a la prostitución y además la extorsión cuando las están obligando a permanecer en estas actividades que las están obligando. Entonces, al denunciar, la Fiscalía tiene grupos de trabajo
que le permite enfrentarlos. Ahora vamos con la pregunta de nuestro televidente, que en esta ocasión viene desde Quibdó, en el departamento del Chocó. Veamos. ¿Por qué es pocas veces en las cuales se aplica el principio de oportunidad en los procesos que se tramitan en el departamento del Chocó? Casi que no se conoce, no se ve que se utilice esta figura que trae el nuevo ordenamiento procesal de nuestro país. Doctor Julio César, en cuanto a su pregunta, debo manifestarle a usted y a toda la opinión del departamento del Chocó que la Dirección Seccional de Fiscalía bajo mi cargo y su grupo de fiscales ha tramitado varios principios de oportunidad. Los primeros, en el marco de la Ley 906, como también en lo que tiene que ver con el enjuiciamiento de los menores adolescentes. Pero tengo que manifestar igualmente que este principio de oportunidad, para que tenga vigencia en el tráfico jurídico, debe estar matizado de una serie de valores y de principios como son los de eficiencia, eficacia y conveniencia. Y en nuestra cifra de la semana son las más de 600 personas llamadas a interrogatorio por casos de inscripción fraudulenta de cédulas. La Fiscalía General de la Nación se prepara para las próximas elecciones para contrarrestar cualquier tipo de defraudación. Bueno, y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @FiscalíaCol, en Facebook, Fiscalía General de la Nación Colombia, y en nuestra página web, www.fiscalia.gov.co. Recuerden que nos vemos la próxima semana con más preguntas aquí en Fiscalía Responde. Ahora vamos con un resumen noticioso de esta semana. La Fiscalía desarticuló en Cali una organización delictiva dedicada presuntamente al microtráfico, la extorsión y el sicariato. Los 40 de rodeo, como se denominaban, operaban en el sur de la capital del Valle del Cauca. Según investigaciones, los capturados también estarían relacionados con homicidios a personas pertenecientes a la comunidad LGBTI. La Fiscalía General de la Nación, después de 8 meses, está trabajando con la Policía Nacional, pudo asociar varios casos y capturar a estas personas, y entre los casos que se le van a imputar a estos capturados se encuentran los homicidios de Yesenia Aguirre Zúñiga y Vanessa Bolaños, quienes fueron víctimas de homicidio el pasado 25 de mayo allí en el sur de Cali. En la lucha contra el microtráfico, el Cuerpo Técnico de Investigaciones realizó una diligencia de allanamiento en el sector de Tintalito, ubicado al suroccidente de Bogotá. En la operación se encontraron drogas ilícitas y se logró la captura de 2 mujeres y un hombre. Al registrar este inmueble se incautaron 13 kilos de base de coca, 10 de los cuales está la base y 3 kilos que ya estaban listos para ser distribuidos en el sector, para ser comercializados. Se capturaron 3 personas, las cuales ya terminaron diligencias, quedaron con medida de aseguramiento. Como una operación sin precedentes, fue calificada la extinción de dominio contra el brazo financiero de la oficina de Envigado, realizado en exclusivos sectores de Medellín y Turbaco, Bolívar. Un operativo conjunto con la Policía Antinarcóticos en el que se logró incautar 19 inmuebles, 10 vehículos, 6 establecimientos de comercio, ganadería y textiles, estimado en 8.000 millones de pesos. Se ha logrado la materialización de unas medidas cautelares sobre 35 bienes pertenecientes a Wilmar Alexis Metaute Zapata, alias Pichicalvo, líder de la oficina de Envigado. Estos bienes estaban a nombre de él y de su núcleo familiar, principalmente de su suegro y su esposa. 618 es el número de personas que están siendo investigadas en todo el país por presuntos delitos electorales. En las indagatorias se busca determinar estructuras políticas delincuenciales o candidatos que utilizan a personas que por necesidad o ignorancia venden su voto. Los ciudadanos tienen que saber que solo pueden votar en el sitio donde el cual tienen residencia, trabajan, actividad económica, donde han nacido, municipios en los que están vinculados de alguna forma, y que cualquier otro voto en otro municipio puede constituir un delito. Atlántico, Bolívar, Boyacá, Guajira, Meta, Norte de Santander y Santander son los departamentos que tienen más investigaciones. La transhumancia electoral, como se conoce a este delito, puede llevar hasta 12 años de prisión. Hemos llegado al final de un nuevo programa. Les recordamos a nuestros televidentes que la Fiscalía ha dispuesto de líneas telefónicas para que ustedes presenten sus denuncias penales. Línea gratuita nacional 018-916-111 y en Bogotá el 414-9137.
Nos despedimos, pero antes invitamos a quienes nos siguen a través de la señal institucional a que nos acompañen el próximo lunes a las 7 de la noche, cuando les presentaremos una nueva emisión de este programa. La Fiscalía General de la Nación, comprometida con la paz y con las víctimas. Hasta entonces.